esta filósofa argentina dirige una maestría en la Universidad de Lanús, Esther Díaz, muy conocida en nuestro ambiente filosófico, y nosotros vamos a leer un texto de, ¿podés bajarlo, mostrarlo un poquito más, subirlo, perdón, un poco más para que se vea? No, lo busco yo acá, que tengo. No lo Y quería puedo... ver, sí, quería ver que, no, lo busqué en la otra compu, que este texto lo escribe en 1999, o sea que tiene varios años, pero siempre lo damos porque es un texto súper claro. Yo diría que son esos textos tipo manual, que no es tanto de reflexión, sino de ubicarnos en qué quiere decir posmodernidad. No sé si ustedes en cada una de sus carreras han trabajado esta especie de eje, que algunos lo toman como contraposición. A mí me gusta, como dice Rosa María Ravera, pensarlo como ejes que atraviesan nuestra contemporaneidad, que son la modernidad y la posmodernidad. Bueno, Esther Díaz realmente para mí es un texto para el que recién comienza con estas categorías central, porque es claro, define muy bien, describe sobre todo muy bien a qué se llama modernidad y a qué se llama posmodernidad. En la lámina siguiente, como dice Alberto en la filmina, en la filmina siguiente, ella muy al principio del texto y muy rápidamente define, fíjense, esta familia, decíamos en el colegio, ¿se acuerdan? Esta familia de palabras, que la familia de palabras todas tienen una raíz común, modern. Miren cómo se repite, modern en moderno, modern a, modernización, modernismo, modernidad, posmodernidad, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que hay una palabra, ¿no es cierto?, que es la que de alguna manera da origen etimológicamente, que obviamente según cómo vaya puesta y qué acompañe y cómo se decline, va a ir modificándose, ¿no? Este concepto, este sustantivo moderno, en sí mismo, es un concepto que etimológicamente significa nuevo, significa actual. De tal modo que si yo digo moderno, y ese es el primer equívoco que a veces pasa con los textos, yo puedo estar usando moderno en el sentido de actual, como puedo estar usando moderno en el sentido de edad moderna, o inclusive de modernidad, ¿no? Que eso es lo que vamos a ver con claridad para no confundirnos. Pero es totalmente legítimo que yo diga moderno con respecto a una música que considero totalmente nueva, que yo diga moderno respecto de alguien que se viste muy a la actualidad, alguien que es muy fashion, digamos, puedo decir sos re moderno, refiriéndome a la etimología del concepto, que es alguien muy actual, ¿no? Un movimiento sumamente novedoso, lo puedo calificar de moderno. Pero en esta unidad lo que nosotros vamos a trabajar es la palabra moderno, pero podríamos decir en su historicidad, cuando de alguna manera los historiadores denominan moderna a un periodo determinado de la historia. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo decir que nuestra contemporaneidad es moderna porque es lo actual, pero desde el punto de vista de una organización absolutamente arbitraria, occidental de la historia, la edad o la época o la etapa moderna corresponde a un periodo que para nosotros hoy fue, es decir, está atrás. Pero esa edad moderna configura paradigmas de época, en realidad como todas las edades. Y aquí quiero que recuerden algo que ya saben del colegio secundario, sino incluso del primario de séptimo grado, cómo organiza arbitrariamente las épocas la cultura occidental, ¿no? ¿Se acuerdan? Edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea.
Esa edad antigua, media, moderna y contemporánea está vista desde la civilización, ¿no? Que esto también es muy interesante ver. Es una organización arbitraria desde la civilización occidental. En esta organización arbitraria, la edad moderna, que abarca un periodo bastante interesante, porque es ese periodo donde de alguna manera la edad moderna rompe con los paradigmas del medioevo y sobre todo ciertos cánones vinculados con lo religioso, con lo teológico, donde, digamos, el centro ya no va a ser Dios, sino que va a ser el hombre, a partir de la edad moderna, la historia del desarrollo científico, que si bien empieza en la antigüedad, es en la modernidad donde toma el punto de partida, renace al concepto de ciencia antigua, griega, pero la modernidad va a poner el acento justamente en los poderes que tiene el hombre a través de la razón, y eso va a posibilitar todo el crecimiento de la ciencia contemporánea, cómo se va fortaleciendo ese sujeto racional, ese sujeto que es de alguna manera eje y centro del mundo, ¿no? Ya no quiere decir, porque a veces vieron que uno banaliza y de tanto estereotipar la historia, por ahí, no quiere decir que no sigan las religiones. Lo que sí quiere decir que el paradigma de época empieza a centrarse en el hombre y sobre todo en esa capacidad racional que tiene el hombre de conocer los secretos de la naturaleza, ¿no? Esa capacidad racional que de alguna manera estaba sometida o supeditada o subordinada, ya sea a la fe en el periodo del medioevo, ya sea a las explicaciones míticas en la antigüedad, en las distintas culturas de la antigüedad, salvo, ¿no? Todo lo que es la concepción judeo-cristiana, ¿no? Porque ya desde el judaísmo hay una concepción diferente de lo religioso, de lo teológico, de la figura de Dios, pero lo que les quiero decir es que la Edad Moderna empieza sutilmente a través, digamos, de sus investigaciones y a través de esta capacidad de la razón, de poder escudriñar, de poder no solamente observar como pensaban los antiguos, sino también experimentar, explorar la naturaleza, propiciar postulados, hipótesis y a partir de ahí experimentar caminos nuevos. La Edad Moderna se va configurando en la cultura occidental como si fuera, digamos, el principio del saber, ¿no? Como que de alguna manera desmitifica todas las explicaciones religiosas y míticas. Todo aquello pasa a ser ignorancia y la Edad Moderna empieza a inaugurar un conocimiento verdadero. ¿A qué le suena esto? Conocimiento verdadero, justamente conocimiento científico. Entonces, esto que se va configurando y que se solidifica en el siglo XVIII, dice Esther Díaz, citando a otros autores, que ya no la Edad Moderna desde el siglo XV, sino un poco centrarnos en el siglo XVII y XVIII, donde se configura lo que llamaríamos modernidad, los paradigmas de la modernidad. Y estos paradigmas se configuran a través de tres grandes esferas, llama ella, culturales, ¿no? Acuérdense de Cassirer, porque digamos, esas formas simbólicas ella los va a ceñir en tres esferas culturales. Una es la esfera de la ciencia, otra es la esfera del arte y otra es la esfera de la moral. ¿Qué significan esas esferas? Son, ella, digamos, tal como diría Cassirer, son producciones humanas, ¿no? Objetivadas, como decía Hegel, ¿no? Ese espíritu objetivo, que quedan configuradas, que la van recibiendo de generación en generación, y que cada una de esas esferas tiene un ideal, ¿no? Camina hacia un ideario. ¿Cuál es el ideal de la ciencia? La verdad. Es decir, todo el empeño científico es descubrir la verdad, voy a empezar a hablar acá al estilo universal sin más, o universal abstracto, como decía Casalla. La ciencia pretende alcanzar la verdad.
La moral o la ética pretende alcanzar el bien. Y el arte, seguro que ustedes me pueden contestar, en esa configuración de la modernidad, ¿qué pretende alcanzar? A ver si leo a La alguien que belleza, me conteste. la belleza. Perfecto. ¿Quién lo dijo? Muy Shows bien, Lechi. Eliana. ¿Eliana? Bueno, y varios más. Exactamente. El ideal del arte se configura con una categoría que es la belleza. Y aparte, con esa contemplación autónoma, como dice ahí alguno de los compañeros, y como dice Marina, lo bello, fíjense, todo universal abstracto, ¿no? Y además esa belleza, lo van a entender mucho también los músicos, muy vinculada a conceptos o categorías tales como armonía, ¿no? Es decir, equilibrio, eh, todas esas nociones que tienen que ver con un orden, fíjense, ¿no? Con un orden donde todo de alguna manera tiene una vinculación, una cierta regularidad, ¿no? Eso es la belleza. Con cierta, y para poder ser un objeto artístico, tiene que justamente estar acorde con esa noción de lo bello, ¿no? Muy vinculado, como les decía recién, a cierta armonía de las partes, a cierto equilibrio, ¿no? Que va a dar lugar después a una categoría fundamental de la modernidad, que es el orden, y por contrapartida, América Latina, denominarla desordenada, ¿no? Desorganizada, caótica. Palabra que reivindica, yo les decía en algunas clases pasadas, Kush cuando dice que revaloriza lo tenebroso de América Latina, ¿no? Justamente esa contradicción, eso caótico es lo que nos da justamente luz y de alguna manera ilumina la complejidad de América Latina. Bueno, entonces ahora vamos a entrar en esas esferas, tres grandes esferas que nos dan muchísima organización, como dijo bien el compañero, que se autonomizan y que permiten algo que fue muy importante, ojo, para esas esferas, ahora pienso en el arte, la institucionalización, la legitimación del campo, podríamos decir, artístico. Porque esas esferas, al concentrarse en cuál es su objetivo, cuál es de alguna manera su meta, organiza todo alrededor de eso y entonces se institucionaliza y toma un campo importante de las instituciones de Occidente. Hacia el final, ¿qué dejé? Posmodernidad. A partir también de la segunda mitad del siglo XX, la arquitectura colabora mucho en este concepto de posmodernidad, aparece una crítica a esos paradigmas de la modernidad, ¿no? Crítica al concepto, no tanto la crítica a la ciencia, sino a un modo de pensar la ciencia referido a la verdad, por lo tanto, crítica a los universales abstractos, crítica al concepto de la verdad, al concepto de la belleza, al concepto de el bien, ¿no? Y en esa crítica entonces hay evidentemente un deslizamiento de esos conceptos y una apertura, pero que bueno, como decía Nelly Richard, ¿se acuerdan? Lo que nosotros todavía la deuda que tenemos es abrirlo desde nosotros, ese planteo, y no solamente al modo como, digamos, las culturas que elaboraron las categorías de la modernidad pretenden que se abra, digamos, la crítica posmoderna. Ah, sí, no se puede subir, ¿no? Pero a ver, yo lo voy a subir en el mío. Terminamos ahí en posmodernidad en esta lámina. Bueno, la que sigue, yo quisiera que ustedes la tengan, pero en realidad para volver sobre ella. Una vez que terminamos la unidad 2, cuando repasemos, me encantaría que cada uno de ustedes pudiera explicarnos este gráfico. Como ven, es un gráfico hipermoderno. No les puedo decir lo que nos dirían los de multimedia, no tiene movimiento, es estático, digamos, es un horror este gráfico, pero bueno, nuestras cabezas que siguen siendo estructuradas y modernas, nos viene bien, porque estamos
estructurados en ese orden lógico occidental. Y miren qué interesante en este gráfico, simplemente mírenlo, vayan viendo lo que dije antes, ¿no? La ciencia con la verdad, el arte con la belleza, la moral o ética también con el bien. Esta es la modernidad de la racionalidad moderna, colonial, porque justamente estos paradigmas y estos valores se trasladan de alguna manera se imponen, y eso quiere decir que se ensombrecen las culturas que fueron colonizadas y se va imponiendo este modelo, ¿no?, colonizador. Por eso muchos hablan de cuando el pensamiento filosófico o la filosofía de la liberación, también muchos hablan de la filosofía descolonial, ¿no? Digamos, justamente desplazar estas estructuras coloniales. Y bueno, y miren qué interesante todo esto lo desarrolla Esther Díaz, ¿no? ¿Qué es lo que de alguna manera pivotea esta organización de las formas culturales? Dos conceptos claves de la modernidad. Por un lado, la razón, esa razón discursiva, lógica. Esa razón, ¿se acuerdan cuando leímos Heidegger? Que Heidegger decía que el pensar es mucho más que la razón, es mucho más que el cálculo. Y él decía un pensamiento de reflexión, de meditación, de recuerdo, de memoria. Bueno, no es el caso. Acá, digamos, se apunta fundamentalmente a la riqueza de esa razón discursiva, de esa razón lógica, ojo, de esa razón que sirvió tanto para el desarrollo científico-tecnológico, ¿no? Es decir, ese aspecto de lo racional, ese aspecto lógico, discursivo, acompañado por la matematización del mundo, que permite conocer la estructura de la materia más materia, digamos, ¿no? Y a partir de ahí conocer la estructura de lo biológico y conocer la estructura de lo humano. ¿Qué iba a decir Nietzsche? Que es justamente uno de los autores que genera sospecha, que ese conocimiento de la estructura de la materia, de la estructura biológica, de la estructura del hombre, le posibilita al hombre justamente ejercer dominio, ¿no? La relación entre el conocimiento y el dominio, ¿no? Que, bueno, que es una relación incluso legítima. Es importante cuando nosotros hablamos de los derechos del ciudadano, ¿qué queremos? Que el ciudadano conozca cuáles son sus derechos para poder dominar la situación, para poder hacer, ¿no?, un reclamo, para que no lo pasen por encima de sus propios derechos. Pero bueno, esta razón, en realidad, cuando se va configurando las posibilidades que tiene, obviamente va capitaneando también en esas posibilidades de conocer cuánto puedo, eso que conozco, dominarlo, ¿no? Cuánto puedo dominarlo y transformarlo, la naturaleza y a los demás hombres, ¿no? Y ahí aparece evidentemente lo político, ¿no? Y el dominio de pueblos sobre otros pueblos, y ni que hablar todo esto ligado a un sistema que es el sistema capitalista, que sigue permaneciendo. Por eso, atención, estamos estudiando acá en este momento la modernidad configurada a fines del siglo XVII, siglo XVIII, que de alguna manera sigue mediados del siglo XX, donde aparece la crítica. Pero atención, yo les dije, posmodernidad no es después de la modernidad, ya pasamos la modernidad, estamos en otra cosa. Nada que ver, porque ustedes van a ver que estos ejes que están aquí presentes, estas esferas culturales, esta concepción de la razón, y ahora voy a hablarles de la concepción del progreso, sigue vigente. Por eso es muy interesante ver esta contemporaneidad nuestra, siglo XXI, como que conviven ejes de la razón y de la posmodernidad y situaciones nuevas, desafíos de problemáticas nuevas. Bueno, me quedaba aquí en el gráfico esto que acabo de nombrar, que es progreso. ¿Se acuerdan la idea, los músicos? La linealidad, ¿no? El pasado, el presente y el futuro, pensamiento lineal. Digo los músicos porque
cuánto paralelismo con lo tonal, ¿no? Ese pensamiento lineal, de alguna manera la desmitificación de los pensamientos circulares del tiempo, cosa que van a ver ahora que nosotros volvemos a un pensamiento de corsi-ricorsi o de pensamiento circular, pero acá se institucionaliza de alguna manera una temporalidad progresiva y cada vez mejor. Es decir, lo que viene, un concepto evolutivo, que también después entró en crisis, ¿no? Pero la idea era que toda evolución, mejor dicho, que todo progreso es evolución, y que toda evolución es perfección. Por lo tanto, progreso igual perfección, ¿no? Todo lo que va a venir siempre supera lo anterior, ¿no? Esa idea de avance. Fíjense ustedes qué interesante, porque esto también configura las mentalidades, ¿no? La idea, digamos, de avance, la idea de progreso, que son ideas muy constitutivas, frente a las cuales todo este panorama nosotros tenemos la posibilidad hoy de conocerlo y también de tomar decisiones, a nivel colectivo o a nivel individual. Yo siempre digo, y después al final les voy a contar por qué, que en algún aspecto todos nosotros, y me atrevo a incluirlos a ustedes, somos modernos. Entonces hay que ver, digamos, bajo qué aspecto somos modernos y bajo qué aspecto hacemos crítica a la posmodernidad y bajo qué aspecto somos un fenómeno distinto propio de nuestro siglo XXI. Lo último que no se lee bien, perdón, decía proyecto universalista de la modernidad. O sea, ese proyecto de la modernidad es el universal sin más, es el universalmente válido, digamos, esta estructura que se traslada a los pueblos colonizados, ¿no? Y aparte este es el modelo de la civilización, esta es la función centro de la que hablaba Nelly Richard, ¿no? Este es el modelo de la civilización, todo lo que no está dentro de este modelo es salvaje, es barbarie, y de ahí lo interesante de formar, ¿no es cierto?, cómo formar al ciudadano para lograr justamente que se ordene y que de alguna manera organice su racionalidad y sus actividades en función de esos ideales. Muy fuerte desde la ética la idea del bien, ¿no? Con mucha normativa también. Bueno, en esta que sigue, que yo la voy a ver mejor en la mía, es otro modo, aquí ya vamos a tratar de ver esta contradicción o esta oposición. Me gustaría más denominar la posmodernidad como una crítica que empiezan algunos autores a desarrollar respecto de esta especie de estructura de la ciencia, la ética y la estética. Bueno, ahí Esther Díaz lo dice, no para que lo ahondemos, sino de alguna manera para que lo tengamos presente, que la misma ciencia, y creo que la semana pasada yo les contaba que Humberto Eco dice que escuchando la música académica contemporánea, ¿se acuerdan que les dije? Lo ve como una metáfora epistemológica, una metáfora de la ciencia contemporánea. ¿Por qué? Porque esa ciencia de la modernidad, ¿no? Esa ciencia que está tan vinculada a lograr la verdad en términos abstractos, comienza de alguna manera a provocar en su propio interior otros puntos de partida, otras hipótesis que generan otros caminos científicos, que permiten no destruir el concepto de verdad, sino permiten hablar de verdades, de que la ciencia tiene puntos de partida diferentes. Por supuesto que en el conocimiento científico tiene que haber una lógica de consecuencias y de secuencia, pero no siempre el punto de partida es el mismo, por lo tanto, según el punto de partida, se van a arribar en realidad descubrimientos diferentes, ¿no? Porque, ¿qué es lo que se atreve la ciencia contemporánea? Justamente, no solamente a observar, experimentar y declarar leyes, sino de pronto atreverse a
plantear otras hipótesis, otros puntos de partida. Y entonces en esas exploraciones se van descubriendo otras cuestiones fundamentales para la ciencia contemporánea, como es la teoría de la relatividad, ¿no es cierto? Como esto, todo lo que tiene que ver con la indeterminación, todo lo que tiene que ver con la estructura del átomo, que es una estructura no estática sino relacional. Bueno, según los científicos, no estoy yo en condiciones de comentarles, pero es muy interesante ver cómo la física atómica, bueno, y la bioenergía y todos, digamos, los acontecimientos que ha posibilitado la ciencia contemporánea, tiene que ver porque se habilitaron, digamos, hipótesis diferentes que arribaron a exploraciones, experimentaciones y por lo tanto descubrimientos distintos, ¿no? Esto que se llama muy bien de los modelos hipotéticos. Por eso algunos autores, y esto va a ser muy interesante, que en la modernidad están tan separados, dicen que la ciencia y el arte no son tan diferentes, porque en realidad tanto la ciencia como el arte son interpretaciones del mundo. Mientras que en la modernidad la verdad la tenía solamente la ciencia, y la estética cabalgaba con otra categoría, hoy nosotros decimos, ¿no? Y con mucho fundamento, que el arte justamente abre a verdades que muchas veces la ciencia no llega, ¿no? Que el arte posibilita miradas del mundo que inauguran no solamente placer, goce, sino que también inauguran conocimientos, ¿no? Posibilitan conocer aquellas cosas que no están dichas, que no se dicen, que la ciencia no investigó, y que entonces los modelos hipotéticos científicos son también interpretaciones. No hay una verdad absoluta. En realidad son acercamientos por distintos caminos a una realidad, podríamos decir, compleja. Un filósofo argentino, Mandrioni, siempre lo cuento porque fue, bueno, un profesor de los que realmente le debo mi formación filosófica, siempre ponía un ejemplo en primer año de filosofía, pero que era tan claro para nosotros, ¿no? Alumnos muy chicos, y decía el árbol. A ver, pensemos la típica escena gauchesca, ¿no? De tocando la guitarra debajo del árbol. Ese árbol, el ombú, ¿no? Una escena gauchesca de la llanura pampeana, ¿no? Tocando la guitarra bajo el ombú. Ese árbol del artista no es el mismo árbol del hachero, ni es el mismo árbol del biólogo. Entonces, y finalmente, ¿qué es el árbol? Y el árbol es todo. Lo que va modificando son las diferentes miradas respecto de ese objeto, ¿no? Y con este ejemplo tan sencillo, nos quería mostrar cómo en realidad los acercamientos a un objeto se pueden hacer desde distintos lugares y ninguno agota la definición de árbol, ¿no? Ninguno, digamos, el árbol da, podríamos decir, el árbol da lugar a todas esas interpretaciones y más que podemos hacer del árbol. Pero que cuando yo voy a la definición del diccionario de árbol, obviamente dice un aspecto, me sirve para manejarme en el mundo con respecto a esa definición, pero como diría Casalla, es un universal sin más que sirve para el intercambio, diríamos, pero no agota la complejidad de lo que ese objeto es en relación con las distintas miradas. Y él agregaba algo más que me olvidaba. ¿Qué significa el árbol para el tipo que viene insolado, un día de calor tremendo, y encuentra la sombra, ¿no? O sea, cuántas significaciones diferentes puede suscitar el árbol, y muchas más que podríamos pensar, y que podría servir de materia de material para una composición musical o audiovisual, esta categoría de un objeto, ¿no? Entonces, ¿vamos a seguir hablando de verdades? Sí, podemos hablar de verdades, pero no de la verdad. Podemos hablar, sí, de que llegamos a determinadas verdades, ¿no? O que de alguna manera, como decía el mismo Heidegger, despliego ese pliego que está de alguna manera uno, como puede ser el árbol, lo empiezo a desplegar en todas las posibilidades de vinculación que tengo con él.
Después, con respecto, acá la alumna preguntaba, sí, tenemos muchos textos en la unidad 4, miren cómo los aliento a esa alumna, al menos tiene que llegar a la unidad 4, porque en la unidad 4 trabajamos el concepto de interpretación y tenemos textos sumamente interesantes vinculados con el arte y la interpretación. Y que además, no sé si la alumna que preguntó es de música, ahí siempre nos colaboran muchísimo los compañeros de música por el carácter, el doble carácter de interpretación que tiene el plano de lo musical, ¿no? Que configura el compositor y el intérprete, ¿no? Y es un concepto muy afín a la música y con mucha transposición al campo de la filosofía y al revés también. Bueno, si siguen mirando esta misma profundización que hice respecto de la ciencia y la verdad, la ética y el bien, bueno, la posmodernidad, ¿qué critica? Algo, lamentablemente, no tuvo mucho que pensar, solamente mirar a su alrededor de que el hombre realmente a través del comportamiento y la conducta individual, que sería la ética, o social, que es la política, no ha alcanzado el bien. O sea, ese sueño, como el sueño americano, ¿no? ¿Se acuerdan? Ese sueño de la modernidad, de que la conducta me iba a servir, mejor dicho, la conciencia del bien y del mal me iba a servir para que yo eligiera el bien, evidentemente fracasó, ¿no? El siglo XX, el nuestro ni que hablar, pero el siglo XX con esas dos grandes guerras de Occidente, no daba lugar a que nadie pudiera pensar la vinculación de la ética con el bien, ¿no? El hombre realmente, su voluntad de poder era a contrapelo de esa organización hacia el bien, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pero también porque pasa como en el campo de la ciencia, ¿no? Hay puntos de partida muy diferentes. También esos puntos de partida sumamente vinculados con las culturas situadas. Por lo tanto, lo que llamamos bien y mal no es solamente un pensamiento así individualista, bueno, yo pienso que el bien es esto y el otro, sino que el bien y el mal están también fuertemente condicionados por los valores de determinadas culturas. Entonces, ¿qué es esta vinculación necesaria? Y aparte los europeos, ¿de qué bien hablaban? ¿Tenían esa noción de bien cuando colonizaban o destruían culturas ya existentes? O sea, en todo este tema, en el siglo XX, donde también empieza a haber, se van planteando, no es que lo plantea Latinoamérica, se comienza a plantear en el mismo corazón donde se había configurado esta estructura del universo, ¿no? Y surge en el campo de los sujetos culturales y en el campo de lo individual una relatividad respecto a estas nociones. Ojo, que les quiero decir algo. Tanto la ciencia como la ética como la estética, y yo se los decía respecto del arte, institucionalizan alrededor de ellos un montón, digamos, de configuraciones, ¿no? La ética, de alguna manera, esa ética en relación con ese bien, regula la familia, regula las organizaciones sociales, ¿no es cierto? Por eso les digo que es una organización de la cultura, en este caso de la civilización moderna, que sirve para justamente ordenar, yo agregaría y controlar, digamos, una sociedad que sea más compacta y que responda a este modelo occidental, ¿no? Entonces, una serie de críticas a la vinculación necesaria de la ética con el bien y mucha concepción de relativismo, e inclusive hay también una, no sé si ustedes han escuchado que a veces cuando se trabaja el tema de la posmodernidad, se trabaja esta consigna, bueno, para la posmodernidad todo vale, como que hay un debilitamiento, un ablandamiento de estos valores, la verdad, el bien y la belleza, y entonces todo queda relativizado al sujeto. De todos modos no es así, eso es una simplificación, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que se inauguran todo el siglo XX, sobre todo a partir del 60, después en arte es muy interesante ver qué movimientos aparecen, empieza a haber una crisis de esta consolidación, de este modo, estos paradigmas de época, ¿no? Este paradigma de época de la modernidad.
Y en el campo de la estética, bueno, como contrapunto, esto fue muy fuerte también sobre todo en las artes plásticas, que aparecieron movimientos como la validación de lo feo, de lo grotesco, ¿no? Justamente el quiebre de la armonía, de ese concepto de belleza como armónica, el arte concreto, el arte abstracto, ¿no es cierto? Manifestaciones, el surrealismo, lo no comprensible, lo que sale fuera del canon, que entonces también irrumpe, digamos, como... Cuando digo irrumpe, tampoco piensen que de pronto un tipo estaba en la casa, soñó y aparece lo nuevo. Todo esto va acompañándose de los acontecimientos políticos y sociales que se van desarrollando en los centros de poder, ¿no? Y que van, de alguna manera, taladrando esta estructura que nunca fue así en la realidad, pero que al menos se organiza desde el punto de vista del pensamiento, un orden occidental que responde a este modelo, ¿no? Estos son como modelos. Y la posmodernidad, ¿qué es la crítica, es la desmitificación, miren qué lindo, ¿no? La palabra, que la van a encontrar también en Esther Díaz y en otros autores que vamos a ver. La posmodernidad, ¿qué hace? Desmitifica estos valores como universales y absolutos. Pero fíjense, la modernidad había desmitificado aquellas cuestiones relacionadas con la religión y con los mitos, porque se suponía que con la razón, sobre todo, alcanzábamos la verdad, por lo tanto ya no más creencias, ya no más mito, ya no más acudir a interpretaciones, digamos, divinas, y entonces se consolidó ahí ciencia, ética y estética. Pero la posmodernidad desmitifica esta organización, ¿no? Es la demistificación de los valores de la modernidad. ¿Y qué es la contemporaneidad? Y nuestra contemporaneidad, ahí sí volvamos a ser nosotros, después de este breve recorrido, y en la contemporaneidad vamos a tratar de ver cómo conviven ejes de aquellos paradigmas de la modernidad, ejes críticos de la posmodernidad y acontecimientos nuevos, diferentes o propios de nuestro siglo o de nuestra realidad americana, que no responden totalmente a esta estructura modernidad y posmodernidad. Bien, vamos a seguir ahondando, ¿no? Hoy es una presentación. En este Power seguimos con lo que traté de ir explicando en el primero que vimos, donde estaba toda la estructura de la modernidad, ¿no? Por un lado, las ideas, Marcos, si podés pasarlo, las ideas rectoras, que son esta idea de razón y progreso, y aquí seguramente ustedes han oído hablar, incluso lo han estudiado, que muchos autores dicen que esta etapa de la modernidad es la etapa de los grandes relatos. ¿Qué quiere decir los grandes relatos? Que gracias, fíjense, no es nada paradójico, sino que esto de los grandes relatos es consecuencia de lo que yo les contaba recién, ¿no? La posibilidad de tener ordenado los campos fundamentales de lo humano, como es lo científico, lo ético y lo artístico, da lugar a configuraciones de personas humanas, y ahí viene un poco la configuración de la burguesía, o más, de la clase media, donde realmente hay como una estructuración del universo que gobierna todas las acciones de las personas, ¿no? Por ejemplo, les voy a poner, supónganse, una ideología fuerte, contestataria, que aparece en el siglo XX, que responde a lo que les comentaba yo al principio Hegel, que es el marxismo, que es fuerte, que políticamente se acerca a tiene un valor fundamental, que es lograr la igualdad entre todos los hombres, o más arriba el liberalismo, que persigue un valor que es la libertad, son sistemas que en realidad se juegan por un ideario que en sí mismo es absolutamente legítimo, ¿no? Ni que hablar la libertad,
ni que hablar, digamos, la igualdad. Y son como grandes relatos, aquel que abraza esa línea de pensamiento le sirve para estructurar su propia existencia, ¿no? Es decir, el capitalismo es un sistema económico, como también lo propicia el marxismo, pero que también estructura un modelo de hombre, ¿no? Ese modelo que también describe Max Weber, cómo el capitalismo va unido al protestantismo, entonces, digamos, el sujeto que está dentro del sistema, ese sujeto burgués, tiene organizado, confía en determinados valores, tiene una mirada de progreso, digamos, el sujeto que se estructura dentro de estos sistemas, como inclusive el cristianismo, ¿no? Las grandes religiones, le sirve ese relato para relatar su propia vida, ¿no? Los compañeros de cine lo pueden entender muy bien y en realidad, bueno, desde Lacan en más, todos sabemos que, digamos, el ideario tiene que ver con un relato. Pero ¿por qué grandes relatos? Porque son sistemas que de alguna manera organizan no solamente el pensamiento, sino el actuar, ¿no? Un auténtico burgués, un auténtico liberal, un auténtico marxista, un auténtico cristiano, son personas que intentan en todos los órdenes de su vida vivir de acuerdo a ese gran relato, ¿no? O sea que esto es muy fuerte en la concepción de la modernidad y se traslada, inclusive hay personas concretas que de alguna manera, yo siempre pongo el ejemplo, yo tenía un tío, digamos, yo vengo de una familia burguesa, tradicional, católica, pero había un tío que era marxista, ¿no? Entonces era el tío marxista, y siempre me acuerdo que él era un marxista, pero que respondía al gran relato, él era consecuente no solamente en su pensamiento, sino en su forma de vivir, en las cuestiones que elegía, en los no rotundos que tenía, en los sí a los cuales adhería, ¿no? Digamos, en su persona, de alguna manera estaban conjugando todos los valores, era el gran relato hecho persona, ¿no? Esas son las configuraciones fuertes, por eso, si ustedes acuden, digamos, a los orígenes de su propia familia, podrían ser sus abuelos, los relatos que hay, digamos, si respondían a la familia burguesa, hay como una repetición, digamos, de organización del mundo. Yo recuerdo que, no sé, nosotras siempre decíamos que todas nuestras madres eran iguales, porque en realidad respondían a un modelo burgués, que tenía determinados valores muy consolidados y que de alguna manera esa configuración respondía a estos grandes relatos. Cuando hablo en pasado, en realidad es presente, ¿no? Hay muchísimas familias que siguen configurándose a partir de estos valores de la modernidad. Y llevados a nosotros mismos, un día hacíamos el ejercicio de cómo a lo mejor yo en filosofía y otro amigo en arte éramos súper posmodernos o muy actuales, muy modernos en el sentido de actuales, y a lo mejor en otros aspectos, a veces en el científico porque uno sabe menos, y entonces repite la ciencia cristalizada, o en el plano de ético, que uno se animó más a la ruptura, responde más a una concepción digamos, posmoderna o moderna, ¿no? A lo mejor en arte me animo, lo que no me animo en el campo ético, o al revés, en el campo ético soy muy abierto y a lo mejor en arte respondo más a un género que en realidad está sentado un estilo de otro momento o periodo histórico, ¿no? Como nosotros convive, por ahí quédense analizando solos y después nos cuentan qué tienen ustedes de modernos en esos tres planos y qué tienen de posmodernos, ¿no? Uno no es totalmente original, justamente por lo que vimos en la unidad 1, ¿no? Los condicionamientos. ¿Por qué les puse el ejemplo de la ciencia? Bueno, porque, qué sé yo, en la física, ¿no? Hundé, y entonces a lo mejor me quedaron razonamientos del colegio secundario, y como no lo andé, no sé todos los avances, ni sé explicarlos, y por ahí me ven repitiendo un esquema totalmente de la ciencia moderna, y no
no de la contemporaneidad, ¿no? En algunos aspectos, pensemos en, no sé, en la física. Y después, a lo largo de esto es para toda la unidad 2, pero referido a la modernidad, cómo estas logos, tómenlo por razón, ¿no? El logos, que da origen a la lógica, ¿no? y a la ciencia, el paradigma de la modernidad lo contrapone al mito, ¿no? El logos es justamente el fundamento, es lo racional, ¿no? Es la explicación científica. Por lo tanto, la ciencia no solamente va contra el mito, ¿no? Porque logos y mito lo ubicamos en los griegos, ciencia y religión ya lo podemos ubicar en la modernidad, es esa ciencia constituida y configurada a partir del logos, que no solamente se contrapone al mito, sino que se contrapone a las religiones ya instituidas del medioevo, ¿no? Se opone en el sentido de que tiene una respuesta racional, no una respuesta de fe. Cuando se pregunta el origen del mundo, no responde con el Génesis, sino que responde con teorías respecto del origen del mundo, ¿no? En ese sentido, tiene una respuesta científica respecto de la realidad. Cuando analiza el árbol, mi ejemplo del árbol no tiene una respuesta mítica, sino que tiene una respuesta de un organismo vivo, ¿no? Entonces la ciencia colabora, las ciencias naturales, en explicarlo. Y la idea de progreso, bueno, la idea de progreso es bien justamente Occidente, ¿no? Occidente, su configuración y lo más emblemático, el desarrollo científico-tecnológico, ¿no? Gracias a la ciencia, este desarrollo científico-tecnológico que progresa sin parar y que de alguna manera justamente va en contra de la ignorancia, en contra de la barbarie, ¿no? En contra justamente de lo primitivo, miren las palabras, ¿no? La barbarie, lo primitivo, ¿no? Y como lo salvaje. Miren cómo se denominó desde la civilización aquellos pueblos que no estaban enmarcados dentro del paradigma de la modernidad, ¿no? Bueno, ¿qué tal vamos? ¿Cómo vamos en tiempo? Estamos medio en tiempo, Moni. ¿Cómo vamos? Estamos en tiempo para alguna conclusión y ya pasar todo para la que viene. Para una conclusión me falta Agamben, ¿no? Bueno, pero antes de Agamben paso paso en el Power. El Power que sigue tiene que ver justamente con lo que estábamos hablando, que define ya lo que denominaríamos la posmodernidad. Miren qué interesante, la época del desencantamiento del mundo. Si yo les pusiera esta frase en el parcial, ustedes rápidamente entenderían que ese desencantamiento responde a qué paradigma. Estoy hablando de la posmodernidad. ¿A qué paradigma, de qué se desencanta la posmodernidad? De los valores de la modernidad, ¿no? La posmodernidad critica esos valores de la modernidad, es decir, la posmodernidad critica que la ciencia no me llevó a la verdad, que la ética no me llevó al bien, todo lo contrario, y que la belleza, su ideario, perdón, y que el arte, su ideario no es la belleza, ¿no? Entonces, lo interesante es que venimos de desencanto en desencanto, porque la modernidad me desencantó de la antigüedad y del medioevo, la posmodernidad me desencantó de los valores de la modernidad, y en la contemporaneidad, ahí vienen ustedes que tienen que aportar, desde el arte, de qué nos desencanta nuestra contemporaneidad. Seguimos, y aquí, en la última, quisimos ponerlas como si fueran, digamos, el epílogo de este texto de Esther Díaz y de este diálogo
o podríamos decir deslizamiento entre los ejes de lo moderno y lo posmoderno, ¿no? Se agotaron los grandes relatos que se confiaba que iban a emancipar al hombre, ¿no? La libertad, la soberanía, la igualdad, la justicia, digamos, esos universales abstractos, podríamos decir, se vaciaron, porque en realidad no tenían un contenido de construcción, sino que eran el contenido de una determinada sociedad, de un determinado sistema, frente a los cuales al menos captamos que eso universal abstracto no es real, porque los universales son situados y los planteos hay que hacerlos desde un lugar situado, ¿no? Ese gran sujeto, ese sujeto autónomo, ese sujeto con poder absoluto, si bien, atención, ¿no? Sigue habiendo, entre comillas, sujetos que son poderes, que a veces responden a un país central o a veces responden a una configuración más interpueblos o interpaíses o lugares centrales, ¿no? Como puede ser las finanzas en general, ¿no? Como puede ser el sistema capitalista, pero lo real, digamos, que al menos, diríamos en nuestro lenguaje cotidiano, no me trago su razonamiento, es decir, ese sujeto que va a lograr porque tiene razón y porque está ordenado y porque tiene muy bien determinado qué es el mundo científico, y qué es el arte y qué es la ética, y donde fundamentalmente con su razón va a poder dominarlo todo, no solamente la naturaleza, sino a los otros hombres, está vaciado, está debilitado. Gianni Vattimo, un filósofo italiano, lo dice en italiano, dice el pensiero debole, ¿no? El pensamiento débil, el hombre debilitado, pero ojo, no debilitado. No me gustaría que nos definiéramos como débiles, pero sí débil respecto de ese sujeto racional fuerte, que en realidad es una ficción, ¿no? Sí puede haber, cada vez que digo esto hay que hacer muchas salvedades, ¿no? Porque de pronto hay un poder político, un poder liberal, un poder central que sigue teniendo poder, ¿no? Porque muchas veces lo que algunos autores trabajaron, pero no todos, es que en esta convivencia de estos ejes moderno y posmoderno hay algo que no cambió, hay algo que no se criticó de raíz, que es el sistema capitalista, ¿no? El mismo sistema que está configurando el paradigma de la modernidad es el mismo sistema que critica la modernidad y es el mismo sistema que perdura hoy, ¿no? Eso es un tema interesante para pensar. Y bueno, esto que es tan interesante, que lo trabajan los autores que venimos viendo, que frente a esa universalidad del cosmos, diríamos, de la organización casi pretendidamente planetaria, porque Oriente otra estructura, ¿no? Pero digamos, este narcisismo, digamos, occidental, de organización de totalidades, van apareciendo, por suerte, esas desprolijidades que se dan en el tercer mundo, ¿no? Que se da justamente en aquellos que hacen agua, porque no, aun cuando quieren repetir los valores del centro, no encajan, ¿no? No terminan de encajar. Entonces, está muy interesante el tratamiento que hacen algunos autores de las lógicas de lo tecnourbano, de lo masivo, de lo consumista, ¿no? Que son lógicas diferentes, que están ancladas en estos paradigmas, pero que de pronto desbordan y se fragmentan, ¿no? Se salen, digamos, del cauce. El otro día yo estoy en una maestría de arquitectura en la Facultad de la UBA, formo parte de la maestría, y es muy interesante ver cómo está trabajando la arquitectura contemporánea la cuestión del urbano, desde categorías muy diferentes de eso urbano ordenado, que es tan fuerte también en los paradigmas de la enseñanza tradicional de la arquitectura, ¿no?
Bueno, ahí estoy aprendiendo, así que todavía no les puedo contar, porque aprendo, porque me interesa mucho lo que nos cuentan. Y bueno, ese desencantamiento del que venimos hablando, que ya lo inaugura, ¿se acuerdan Ticio cuando habla de identidad? Cómo esos conceptos fuertes de pueblo, clase, proletariado, humanidad, nación, Estado, la crítica posmoderna lo fue debilitando, y por eso es un tema muy complejo, porque fíjense, la crítica posmoderna lo fue debilitando, pero después el sistema los toma, ¿no? Los va debilitando, porque también al sistema le conviene debilitar, por ejemplo, el poder del Estado. Vieron que ahora hay una gran crítica a que el Estado no me limite mi libertad con la cuarentena, digamos, una cosa tremenda. Es decir, todas estas categorías siempre revisarlas, y siempre la advertencia a mí me parece fundamental de Nelly Richard, de pensarlo desde América Latina, cómo se desgranan, cómo se complejizan, incluso esta controversia entre la modernidad y posmodernidad, porque yo me atrevería a decirles que en algunos aspectos nosotros vale la pena levantar banderas de modernidad, que después lo vamos a ver en el texto de Fernández Cox.